cuando Dios se agrada, Él comienza a obrar en nuestras vidas. Él comienza a satisfacer nuestra necesidad espiritual, de modo que podemos salir de este lugar renovados, llenos de su poder, llenos de su Espíritu Santo. Y también ahí en su presencia podemos recibir el alimento que sacia nuestra alma. Así que su palabra viene a ser para nosotros como un bálsamo, un aliento, una esperanza viva para poder seguir avanzando en un mundo no muy bueno, un mundo lleno de obscuridad, del cual pues nos ha tocado vivir a usted y a mí. Así que yo le pido al Señor que me ayude en esta hora y me dé el denuedo para poder exponer con precisión y claridad su palabra, y que a usted le abra sus oídos espirituales para poder entenderla. Así que, ¿estamos listos para recibir la palabra de Dios? Muy bien, el título del tema para esta tarde, usted lo puede ver ahí en su pantalla, es una pregunta, y la pregunta es: ¿qué haces en momentos difíciles? Puedes voltear con tu hermano que tienes ahí a un lado y hacerle esta misma pregunta. Dile: ¿qué haces en momentos difíciles? Todo ser humano enfrentamos situaciones difíciles en nuestras vidas. Todos enfrentamos necesidades, tiempos de crisis, aflicciones, pruebas, tribulaciones. Por un lado, nuestro mundo actual parece estar tambaleándose de una crisis a otra. Apenas nos recuperamos de una y se viene la otra. Como ustedes sabrán, hace unos años experimentamos una pandemia global, la cual provocó un cambio drástico en nuestra vida cotidiana. Hoy mismo, después de años, experimentamos crisis políticas y sociales. Hay incertidumbre en la población de los países, hay incertidumbre en la economía, incluyendo una variedad de desastres naturales, huracanes, terremotos, inundaciones, como lo que pasó ahí en el estado de Texas. Hay guerras, rumores de guerras, tráfico humano, tráfico de drogas, terrorismo, racismo, ideologías de género que van en contra de la naturaleza y muchas otras cosas más. Todas estas situaciones difíciles son para el ser humano, ¿verdad que sí? Porque tienen que ver con sucesos que se salen de nuestro control. Eso es por un lado. Por otro lado, a esto añádele traumas personales, como pueden ser abusos que se vivieron en la infancia, la pérdida de algún ser querido, el deterioro de la salud, el desempleo, un divorcio. Quizás estés atravesando por un momento difícil con alguno de tus hijos, tal vez delitos violentos o quizás algún accidente trágico, y así podemos continuar. La lista es interminable. Y todas estas cosas no son nada fáciles de enfrentar para una persona. Algunas situaciones son más difíciles que otras. Lo cierto es que independientemente de cuál sea la fuente, todos de alguna u otra manera enfrentamos momentos difíciles en nuestras vidas, ¿sí o no? De hecho, quizás hoy mismo alguien que pueda estar aquí esté atravesando por un momento de crisis, angustia, desesperación, dolor, sufrimiento. No sé yo qué situación tú estés viviendo, pero ¿sabes una cosa? Dios sí la sabe. Por eso Él nos dio el mensaje. La pregunta sigue ahí: ¿qué hacemos cuando estamos en momentos difíciles? Estos momentos que se presentan continuamente a nuestras vidas. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron momentos muy difíciles, pero también podemos ver cómo ellos los enfrentaron, los resolvieron. Y hoy quiero tomar como ejemplo la vida de un hombre llamado Josafat. ¿Usted sabe quién fue Josafat?
Josafat fue un rey de Judá. Fue conocido por su reinado justo. Él sustituyó a su padre Asa, quien era hijo de Salomón, descendientes de la casa de David. Josafat es recordado por su fidelidad a Dios, por sus reformas religiosas y por las victorias que obtuvo sobre sus enemigos con la ayuda de Dios. Josafat fue un rey piadoso y valiente que confió en Dios en momentos de dificultad. Acompáñeme con su Biblia, por favor, a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 10. Segunda de Crónicas 20:10. En este pasaje extraeremos algunos principios que nos ayudarán a saber qué hacer cuando se presentan esos momentos difíciles que todos de alguna u otra manera enfrentamos o quizá enfrentaremos en algún momento dado de la vida. El contexto a estos versículos dice que los hijos de Moab y los hijos de Amón, los moabitas y los amonitas, juntos con los del monte de Seir, se levantaron contra Josafat para hacerle la guerra. Y Josafat ora al Señor y le dice: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios, dice Josafat, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y noten lo que dice a continuación: no sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Note usted que cuando ellos se encontraron en esta situación difícil, volvieron sus ojos a Dios, al que los puede ayudar. Y cuando nosotros estamos en una situación como la que se encontraba Josafat, donde dice en la Biblia que no sabía qué hacer, la pregunta para nosotros es: ¿qué hacemos usted y yo cuando estamos en una situación difícil? ¿Usted sabía que de acuerdo a las cosas que hacemos o las respuestas que damos en momentos de dificultad revelan nuestra condición espiritual? Es precisamente en esos momentos donde nuestra condición espiritual y nuestra dependencia de Dios se pone en manifiesto. Escucha, lo que hacemos en momentos difíciles revelará la fortaleza de tu corazón y la relación que tengas con Dios. Josafat volvió sus ojos a Dios, pero la pregunta es: ¿qué hacemos nosotros? ¿Verdad? Otra cosa que se manifiesta en nuestras reacciones cuando se presentan estos momentos difíciles es nuestro orgullo o nuestra humildad. Aquel que es orgulloso y altivo se saca de la manga, así como un mago, ¿no? Se saca de la manga las soluciones para el problema, porque él no admite que no sabe qué hacer. Él hace uso de sus experiencias, aplica métodos que le han funcionado en otras situaciones y se apoya en ellos. O tal vez busca ayuda en donde él piensa que lo puede sacar de la situación, pero a veces, como dice el dicho, el remedio resulta peor que la enfermedad. El orgulloso muy difícilmente admite que no sabe qué hacer. Otra cosa que se manifiesta cuando nos enfrentamos a un momento difícil en nuestras vidas es sacar a la luz dónde tenemos puesta nuestra mirada o en quién tenemos puestos nuestros ojos. ¿En qué y en quién
tenemos puestos nuestros ojos. A veces podemos hacer algo o tener una reacción y hacer ver que tus ojos están puestos en ti mismo, en tu autosuficiencia, o que tus ojos están puestos en esa situación difícil que estás atravesando. Pero una cosa que podemos aprender aquí que llama la atención es que el rey Josafat en primer lugar admite: Señor, no lo puedo hacer, no sé qué hacer. Y reconoce que no sabe qué hacer. Y él dice: pongo mis ojos hacia ti, porque no sé qué hacer. Entonces la pregunta sigue ahí: ¿qué hacemos cuando se presentan estas situaciones difíciles y no sabemos qué hacer? ¿A usted le ha pasado alguna vez? Sí. Dígale a su hermano: cuando tengas una situación difícil, voltea ahí con tu hermano, dile: no hagas nada. No hagas nada y confía en Dios. Sí. Confía en su palabra. Busca lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. ¿Verdad que sí? Ir y mirar hacia donde la palabra nos ha enseñado, no la experiencia de la vida. La palabra, mis hermanos. En todo tiempo podemos confiar en que Dios nos ayudará. En tiempo de la prueba, en tiempo de la aflicción, en tiempo del dolor. Ahí estará el Señor para ayudarnos. El salmista dijo en el Salmo 121, expresa lo que cada uno de nosotros deberíamos de hacer en medio de un momento difícil. Y él dice, ¿qué dice ahí? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Josafat dice: no hay fuerza en nosotros y no sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestros ojos. Y el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. Pero note usted algo, él no dice: los alzaré y me conectaré con la naturaleza en meditación, ¿verdad? Como por ahí enseñan algunos. Y me conectaré y me haré uno con la creación y seré ayudado. Así no dice, ¿verdad que no? Porque no es la creación lo que lo ayudará, sino aquel que hizo la creación es el que me va a ayudar, el que le va a ayudar a usted. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Entonces, si Él hizo los cielos e hizo la tierra, ¿usted cree que no puede con esa situación difícil que usted está atravesando? Claro que sí. El punto es en dónde estamos poniendo nuestra mirada. ¿En las circunstancias? ¿En la gravedad del asunto? ¿O haces lo que hizo el salmista y alzas tus ojos al cielo? Y además admites que no puedes con esa situación y admites que el que lo puede hacer es Él y no tú. Mis hermanos, nosotros no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino en su sabiduría y en su poder. Porque cuando se trata del pueblo de Dios, un pueblo que está bajo el pacto de Dios, un pueblo que le pertenece a Dios, el rebaño que está bajo su cuidado, hay protección. Y nosotros dependemos de Él y de su palabra. Y cuando usted y yo tenemos una clara conciencia acerca del Dios al que usted y yo adoramos, de su palabra, de su fidelidad y de su cuidado para nosotros, aprendemos a confiar en Él. ¿Cuándo? Cuando tenemos una clara conciencia de quién es Él. ¿Sí? Y levantamos nuestros ojos hacia Él en cualquier circunstancia, por más difícil que ésta parezca. ¿Sí? Entendiendo lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Él dijo: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Al contrario, cuando llegue la prueba, Dios, ¿qué dice ahí? Les dará también la manera de salir de ella
para que puedan soportarla. Porque si el que te cuida y el que me cuida fue el que permitió que entremos en esa situación difícil, Él también nos dará la salida. Lo que tienes que hacer es levantar tus ojos hacia Él y sumergirte en la verdad de su palabra y actuar conforme a las instrucciones de su palabra, seguir el consejo, ¿sí? Israel recibió un llamado divino, una elección y un pacto. Y en ese pacto recibió palabras, instrucciones, un libro inspirado por Dios, enseñanza divina. Dios mandó también a sus profetas. Dios le dio su espíritu a Israel y a la iglesia. También nos ha dado todo esto. Nos ha dado de su espíritu, nos ha dado su palabra. Dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mis hermanos, la palabra de Dios es como una antorcha para alumbrar el camino de la vida del pueblo de Dios, ¿sí? Y Pedro nos dice que hacemos bien en mantenernos atentos. Hemos recibido palabra, hemos recibido un Dios que nos cuida, hemos recibido un pacto, hemos recibido una dirección. No somos un pueblo sin dirección, y cuando vienen esos problemas difíciles a nuestras vidas, es allí el momento para que nosotros podamos aplicar lo que se nos ha dado. Y ¿sabe una cosa? Dios no va a fallar, porque Él nunca falla. Nosotros podemos fallar. ¿Sabe por qué? Porque somos imperfectos. Pero nuestro Dios nunca va a fallar porque Él es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Es bueno que nosotros aprendamos a hacer lo que hizo Josafat. Yo creo que si Josafat hubiera actuado de acuerdo a su propia prudencia, hubiera armado a muchos hombres, incluso probablemente hombres que ni siquiera eran guerreros, y hubiera salido a la guerra en sus propias fuerzas, donde les esperaría la derrota segura, ¿sí? Pero lo que hizo Josafat es una enseñanza tremenda para nosotros. Ahora, déjeme llevarlo un poco a ver acerca de quién era este hombre. Veamos algunas cualidades. Sígame ahí con su vista para irnos un poco más rápido. Voy a segunda de Crónicas capítulo 17 versículo 3. Yo voy a leer en la versión Reina Valera actualizada. Sígame ahí con su vista. Dice así: el Señor estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no acudió a los Baales. Más bien buscó al Dios de su padre, andando según sus mandamientos y no según las obras de Israel. En Israel, hasta este momento, ya había un descarrío. El reino se había dividido en dos. Josafat era rey de Judá, pero mirando al otro lado, a la parte norte, estaba el rey Acab, quien fue conocido por su maldad y su matrimonio con Jezabel, la cual introdujo la adoración a Baal. Era un reino lleno de perversión y desobediencia a Dios. En este lado norte, el pueblo estaba completamente ignorante de las cuestiones bíblicas. Ellos se apoyaban en los Baales y en los recursos satánicos. Sin embargo, Josafat se apoyó en el Dios de David, su padre. Él siguió el camino de la verdad. Y note usted esto: le dio valor a la palabra, al pacto y a las promesas que Dios le había dado a su pueblo. Mis hermanos, en esos momentos difíciles es donde se va a revelar cuánto valor tiene la palabra de Dios para ti y para mí. En esos momentos
los momentos difíciles. Versículo 5. Por eso el Señor, fíjese, afirmó el reino en su mano. ¿Qué hizo Dios? Afirmó el reino en su mano porque él confió en Dios. Todo Judá daba presentes a Josafat y él tuvo riquezas y gloria en abundancia. Versículo 6, note esto: elevó su corazón hacia los caminos del Señor y quitó otra vez de Judá los lugares altos y los árboles rituales de acera. Dice aquí que elevó su corazón. Esto quiere decir que aplicó su corazón. Esto nos enseña que Josafat no buscaba a Dios solamente cuando estaba atravesando por momentos difíciles. Él no era un hombre que tenía a Dios como la llanta de refacción, que solo se usa cuando se nos poncha una llanta, ¿verdad? Ahí la tenemos olvidada. Pero Josafat no era así. No era un hombre que solo buscaba a Dios cuando las cosas se ponían mal. Josafat fue un hombre que aplicó su corazón. Él decidió de corazón buscar a Dios en todas las áreas de su vida. Cuando los retos eran obvios o había alguna amenaza, alguna guerra contra algún gran ejército, Josafat iba a Dios para pedir su guía y así poder tomar sabias decisiones. Sí. Su dependencia en Dios fue firme. Él no titubeaba. Era la dependencia en Dios para los planes y acciones en donde él era débil. ¿Sí? Y en medio de su debilidad, pues como todos, cometió algunos errores, como todo ser humano. ¿O hay alguien aquí que ya no se equivoca? ¿Sí? Pero aún en su error no dejaba de consultar a Dios. Por esta razón, Dios en su infinita misericordia lo respaldó. ¿Cuántas veces no pasa eso mismo con nosotros? Dios en su misericordia nos respalda aún cuando cometemos errores. De lo que no nos libra el Señor será de las consecuencias que tendremos que enfrentar por causa del error. Pero es como cuando nuestros hijos se portan mal. ¿Cuántos de sus hijos se portan mal? No, dice la hermana, no, aquí no. Sí, y por pura misericordia les damos lo que no merecen. Bueno, el error de Josafat, ¿sabe cuál fue? Fue haber tenido una alianza con el rey del norte, con Acab, el malvado, para ir a la guerra. Fíjense, saltemos al capítulo 18, segunda de Crónicas 18:4. Dice así: además dijo Josafat al rey de Israel, a Acab: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Segunda de Crónicas 18:4. Hubo una decisión de Josafat que no fue la más sabia, el cual fue aliarse con Acab para enfrentar a los sirios. Y a Dios no le agradó que él se uniera con Acab y casi fue muerto por eso. El profeta Jehú más adelante vino y lo reprendió por eso, pero le dijo: Jehová te ha perdonado porque ha visto que tú has dispuesto tu corazón para él. Dentro de todas las buenas cosas que tenía Josafat, cometió algunos errores. Y aquí podemos ver que eligió mal sus vínculos, sus amistades, como a Acab. Pues a él se le hizo fácil, dijo: pues somos del mismo pueblo, pues me junto con él, ¿no? Y se alió, pero se alió sin consultar a Dios. ¿Sí? Aún así, cuando ellos se aliaron, le pidió a Acab que se uniera para enfrentar a los sirios, y Josafat le dijo: hay que buscar a Dios, hay que buscar el consejo, consultemos a Jehová. Porque él era un hombre, recuerde, que siempre consultaba a Jehová. Sin embargo, pues cometió este error. Pero ya una vez que lo hicieron, Josafat le dijo: bueno, pues ahora sí, vamos a la guerra. Y vayamos ahora sí al versículo 31. Estoy saltando algunos versículos para llegar a donde Dios nos quiere hablar. Usted puede estudiar de manera
detenida ahí en su casa la vida de Josafat, para que se dé cuenta cómo sucedieron algunos detalles. Ahora, recuerde que estamos viendo quién era Josafat y qué es lo que hace en tiempos de crisis o dificultad, lo cual nos va a enseñar a nosotros también lo que debemos de hacer en esos momentos. Versículo 31, segunda de Crónicas 18:31. Dice así: sucedió que cuando los capitanes de los carros vinieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear, mas Josafat, ¿qué hizo ahí? Clamó. Cuando se vio al borde de la muerte, dice aquí que clamó, pegó un grito, como un grito desesperado. ¿Y cuál fue el resultado? Jehová, dice ahí, lo ayudó y los apartó de él. ¿Usted sabía que Jehová ayuda a los que claman a él? Sí. El convenio que había tenido Acab y Josafat era que Acab se iba a disfrazar. Él iba disfrazado para ir a la batalla. Aunque finalmente Acab murió porque ese era el designio de Dios. Dios ya le había dicho a través del profeta: si tú regresas vivo de la batalla, no soy profeta de Dios. Ya se lo había revelado. ¿Por qué? Porque era un hombre malvado. Pero estando ahí en la batalla, los enemigos confundieron a Acab con Josafat y lo iban a matar a él. El rey de Siria ya había ordenado a sus soldados que no pelearan con nadie. Dejen a todos los demás, váyanse directos con el rey para que acaben con él. Pero ellos pensaron que Josafat era Acab y ya estaban listos ahí para atacarlo. Y Josafat se da cuenta de lo que estaba a punto de pasar y pega el grito: ¡ay, Señor, ayúdame! Yo me imagino: ¡sálvame, Señor! ¿Sí? Y clamó, y dice aquí que el Señor lo ayudó y los desvió a los que iban a matarlo. Los problemas de Josafat pues comenzaron cuando él unió fuerzas con este rey. Pudo haber aceptado ahí mismo su destino, ¿verdad? Porque se lo merecía en gran manera, pero clamó a Dios, que milagrosamente lo salvó. Lo importante que vemos aquí es lo que Josafat hacía cuando estaba en esos momentos de dificultad, porque son esos momentos que la decisión no está en su control, la decisión no está a su alcance. Él necesita una intervención milagrosa o una luz del cielo que le diera la salida. Y podemos resaltar en la actitud de comportarse cuando se encuentra en ese momento de dificultad. Él clama, busca, alza sus ojos al cielo, buscando el socorro de Dios. Se había convertido en el blanco de los soldados que estaban a punto de matarlo, pero él clamó a Jehová y Jehová lo ayudó. ¿Qué haces tú cuando te ves en una situación donde ya no sabes qué hacer? ¿Qué vemos aquí que hace Josafat? Clama a Dios. Dice el Señor: clama a mí y yo te responderé. Brinquemos al capítulo 19, versículo 1. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Ira por haberse juntado con Acab. Versículo 3. Note usted esto: pero se ha hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de las tierras las imágenes de acera y has, ¿qué dice ahí? Dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Otra cualidad muy importante, dice aquí que dispuso su corazón. La palabra disponer significa que él puso en orden su vida, ¿sí?
por sobre todo, determinó en su corazón buscar a Dios. Esto quiere decir que era un hombre aplicado en todo momento. Vemos en este hombre una actitud de reaccionar en los momentos difíciles cuando no sabe qué hacer, buscando y apoyándose en Dios y en su palabra. Él no inventaba cuando no sabía qué hacer. Versículo 4. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía, fíjese ahí, a Jehová, el Dios de sus padres. Él no solamente se aplicó a buscar a Dios en lo personal, sino que también dirigió al pueblo a hacerlo. Y lo redirigió a depender y a confiar en Él. Y este buscar a Dios en el hebreo no era simplemente ir a la iglesia. Él no solamente buscaba a Dios, sino que aplicaba su corazón a buscar a Dios y también dirigió al pueblo a hacerlo. No dijo, pues yo me voy a dirigir al Señor, me voy a aplicar con el Señor. Hay el pueblo que siga haciendo lo que... No, él era el líder del pueblo, él era el rey, ¿verdad? Así que dijo, no, vamos a ir todos, porque todos somos pueblo de Dios, ¿sí? Así que buscar a Dios significaba apoyarse en Él, confiar en su palabra en cualquier circunstancia, darle valor especial a su palabra. Eso significaba buscar a Dios. No era voy a la iglesia y ya cuando salgo de la iglesia ya puedo hacer lo que yo quiera. No. Para ellos la palabra misma, tanto escrita como profética, era como ver a Dios mismo en persona. Obedecer la palabra, proclamar y creer en la palabra, aplicar la palabra a las áreas de la vida, era buscar a Dios para ellos. No era un acto simplemente religioso, ni un ritual. Porque buscar a Dios va más allá de asistir a la iglesia. Cantarle, levantar tus manos, aplaudirle. Buscar a Dios es una actitud de dependencia, es una actitud de reverencia y es una actitud de obediencia. Versículo 5. Además de conducir al pueblo, instituyó, fíjese bien, personal para que esto se llevara a cabo. Dice aquí que puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho, como en muchos gobiernos hoy en día. Versículo 8. Puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén, y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro, en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, ¿qué dice? No pecaréis. Versículo 11. Y he aquí, el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Y fíjese lo que termina diciendo: esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Notemos la filosofía de gobierno de este hombre, no como la del hombre que tenemos o los hombres que están puestos.
como gobernantes. Llevar a la gente hacia Dios, al juicio de Dios, a los principios de Dios. Más adelante dice que Él también instituyó gente para que le enseñara al pueblo la palabra de Dios. Y les encarecía que anduviesen en la palabra de Dios. ¿Qué han hecho los gobiernos de este mundo? Han quitado la palabra de Dios. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Podemos ver que Josafat no buscó a Dios porque andaba apurado. Él lo buscó porque Dios era su confianza, su palabra era su guía y en Él estaba su esperanza en todo momento, no solamente en momentos difíciles. Mis amados, escuchen este pensamiento. Cuando buscamos a Dios y su palabra en tiempos cuando todo va bien, sabremos cómo actuar en momentos difíciles. Si tú no buscas a Dios, no le respetas, no le crees, no amas su palabra, no aplicas su palabra, ni vives conforme a su palabra, en tiempos donde las cosas están bien, no creas tú que vas a saber actuar en momentos de dificultad. Ahí es donde vamos a cometer muchos errores. Josafat supo qué hacer en momentos difíciles porque en los momentos donde estaba bien tenía intimidad con Dios. Vivía en el temor de Dios, obedecía a la palabra de Dios porque la palabra de Dios tenía un gran valor para él. ¿Lo tiene para ti? Y como él estaba equipado, su espíritu estaba conectado con el de Dios, su alma, su mente, su vida. Entonces cuando se le presentaba un momento difícil, él sabía qué hacer. Cuando él veía que él no tenía la salida, levantaba sus ojos al cielo y decía: Señor, esto no me toca a mí, te toca a ti. Y de esta manera, pues llegamos al capítulo 20 en el versículo 10 que leímos al principio, donde los amonitas y los moabitas se levantaron contra Josafat para hacerle la guerra. Era una multitud de guerreros que logísticamente el ejército de Josafat no podía humanamente enfrentar. Y venían estos. No crean que venían a darle unas aguas ahí, una Coca-Cola, un pan. Mira, estas son los manjares de los moabitas, un pan. No venían a eso. ¿Saben a qué venían? Venían a expulsarlos de la tierra que Dios les había dado. Y Josafat, que era un hombre lleno de Dios, era un hombre que el sentido de la piedad tenía un peso en su vida. No era un hombre espiritualmente liviano, engreído u orgulloso, mareado por la fama de su exitoso reinado. Pero él no apeló ni se confió a esas cosas en ningún momento para resolver sus situaciones difíciles, sino que siempre se apoyó en Dios, porque quien verdaderamente tiene el poder, quien verdaderamente es sabio, quien verdaderamente cuenta con los recursos útiles, son aquellos que confían en Dios con todo su corazón. Confiar en Dios con todo nuestro corazón, hermano, esa es nuestra riqueza. Dios es nuestra victoria. Dios es nuestro triunfo, Dios es nuestro todo, pero eso hay que vivirlo en el espíritu, no religiosamente. Cuando tenemos una relación con Dios en todo momento, en los momentos que todo va bien, sabremos actuar también en los momentos que no van tan bien. ¿Sí? Pero cuando no buscamos a Dios en tiempos normales, cometemos locuras en momentos difíciles. Muchos han fracasado, no porque la palabra de Dios haya fallado, porque esa nunca falla. Muchos no han logrado
lo que debieron lograr, ni tuvieron una victoria que debieron tener en un conflicto, no es porque Dios haya fallado ni su palabra, es porque no hemos actuado correctamente en el momento del conflicto, en el momento de la dificultad. Por la vida espiritual tan débil de algunos, por la vida espiritual anémica. La conexión con Dios tan light que a veces tenemos. Una vida espiritual en muchos cristianos muy religiosa. Eso es lo que nos lleva a cometer locuras en los momentos difíciles. Escuche, un matrimonio que se dice cristiano y se divorcia, lo hace porque no supo enfrentar el conflicto de la mano de Dios. Sí. Porque tenemos que aceptar que hay momentos en una relación matrimonial donde hay conflictos, ¿verdad que sí? Pregúntele a mi esposa si no. Pero ella se agarra de la mano del Señor y bien duro. ¿Sí? Y este conflicto llega a un nivel donde no sabes qué hacer. Hay esposas que dicen en la consejería: pastor, yo ya no sé qué hacer con este hombre, ¿qué hago? O viceversa, también hay esposas que vienen y dicen: yo ya no sé qué. Esposos, perdón. Ya no sé qué hacer con esta mujer. ¿Qué hago, pastor? ¿Me divorcio? Padres que dicen: no sé ya qué hacer con mis hijos. Pero hijos también que dicen: ya me tiene harto mi papá y mi mamá. Me tienen cansados. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en esos momentos difíciles? Les pregunto. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hay que actuar creyendo, mis amados, que Dios tendrá cuidado de nosotros en cualquier área de nuestra vida. Ahora, quisiera que viéramos un contraste de otro rey que actuó muy diferente a este. Acompáñenme por favor a Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 1. El encabezado de mi Biblia dice que Saúl estaba ante las amenazas de los filisteos. Dice el versículo 1. Sígame ahí con su Biblia a su vista. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, en el monte de Betel, y 1,000 con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan, hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también se oía que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal, versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Note usted esto: 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betaben. No Betabel, no, Betaben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba ¿en qué? ¿En qué estaban? Dígale a su hermano: ¿has estado en aprietos alguna vez? Porque estaban en aprietos.
¿Habrá alguien que está en aprietos este mismo momento? No. O quizás tenido momentos de aprieto. ¿Quién no ha pasado por momentos de aprieto? Entonces fíjese bien lo que dice a continuación. ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Ya me perdí, ya vi. Mi hermano, escucha bien esto. Los momentos de aprieto no se van a terminar. Dios nos saca de un aprieto y después se viene otro. Porque los aprietos son parte del desarrollo de nuestra fe. ¿Usted ha oído donde dice la palabra que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? Y parte de esa perfección se logra, ¿sabe cómo? A través de las pruebas, a través de los aprietos, para que usted y yo aprendamos a vivir conforme a la palabra, para que aprendamos a depender solo de Él. Ese es el propósito de las pruebas, de los momentos de aprieto. A Dios lo que más le interesa es que aprendamos a confiar en Él, a darle el lugar que solo a Él le corresponde, a darle el lugar y el valor a su palabra, porque solamente cuando aprendes a confiar verás a Dios actuar. Sí. El problema no es Dios, mis amados, tampoco el aprieto, tampoco el problema está en su palabra, porque su palabra es perfecta. El problema son las reacciones que tenemos cuando se presentan las pruebas a nuestras vidas. La verdadera amenaza no está en los aprietos que tú entres, sino en cómo tú reaccionas. ¿Qué haces en esos momentos difíciles? No fuimos creados, mis hermanos, ni redimidos para actuar independientes de Dios. ¿Qué hicieron estos? Dice que cuando estaban en aprietos se escondieron en cuevas, fosos, peñascos, rocas y cisternas. ¿Usted ha visto a los cangrejos cuando se esconden en las rocas? Nosotros hemos ido ahí a tratar de agarrarlos y usted lo quiere agarrar y como que se agachan más, se atrincheran ahí en los huecos de las piedras y pues ya no hay. Pues así estaba el pueblo de Israel, el pueblo del Dios vivo, el pueblo del Todopoderoso. Saúl no entendió eso, pero Josafat sí. Y sigue diciendo, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán, fíjese bien en esto, a la tierra de Gad y de Galad. ¿Usted sabe qué significa esto? Que algunos de los hebreos se fueron a pelear a favor de los filisteos. Se cambiaron de bando. ¿Usted conoce cristianos así? Que se cambian de bando. Que cuando todo va bien son los super cristianos, pero cuando llegan los problemas no saben ni qué hacer. Cristianos que son tremendamente espirituales en los momentos fáciles, pero cuando se les complican las cosas y no saben qué hacer, se cambian de bando. Pero es allí en esas situaciones difíciles cuando más nos debemos aferrar a Dios y a su palabra. ¿Sí? Cuando usted traiciona un principio de Dios por un beneficio personal, o cuando usted sustituye un invento suyo o una idea suya, dejando a un lado la instrucción de Dios, ¿sabe qué está haciendo? Se está cambiando de bando, se está yendo a pelear con los filisteos. Pero mientras te sometas y obedezcas la palabra de Dios en cualquier circunstancia de tu vida, podrás recibir de su ayuda.
Aquel que confía en Dios, somete su vida a Dios, somete su casa a Dios, todos los asuntos los somete a Dios, aún los momentos más difíciles de su vida, éste recibirá de Dios la salida. Allí en esos momentos difíciles es donde se demuestra de qué estamos hechos, donde se demuestra si estamos del lado de Dios. Sigue diciendo versículo 7, pero Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo iba el pueblo? Temblando. 8, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Samuel le había dicho, en 7 días voy Saúl para apoyarte con un sacrificio ahí para que el Señor te dé la victoria. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Versículo 9, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. ¿Y qué dice ahí? Y ofreció holocausto. Algo que no le tocaba a él hacer. Se lo inventó, se lo sacó de la manga, se apresuró, se desesperó e hizo una locura. ¿Cuántas veces no nos pasa esto, mis hermanos? Estamos desesperados y tomamos decisiones apresuradas sin consultar a Dios. Versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Pregúntale a tu hermano, ¿qué has hecho en tiempos difíciles? ¿Qué hemos hecho en esos momentos de crisis? Es difícil confiar en Dios cuando usted siente que sus recursos se agotan. Cuando Saúl sintió que se le estaba acabando el tiempo, se volvió impaciente con el tiempo de Dios y pensó que todo se le solucionaría con un ritual y puso el ritual en lugar de la fe en Dios. Cuando usted enfrente una situación difícil, asegúrese de que la impaciencia no lo impulse a hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Sigue el plan de Dios a pesar de las circunstancias. Muy frecuentemente Dios se demora. ¿Sabe por qué? Sí sabe, ¿verdad? Para probar nuestra obediencia y nuestra paciencia. Sigamos adelante. Versículo 11. Entonces le dice Samuel a Saúl, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y vi que tú no venías dentro del plazo señalado y vi que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Entonces pensé, o como dice la Reina Valera, me dije a mí mismo. Saúl quiso tomar las riendas del asunto. Vio lo que estaba pasando a su alrededor y se desesperó. Versículo 12. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Por eso me vi forzado y ofrecí holocausto. Saúl tenía miles de excusas para su desobediencia. Se vio a sí mismo, se llenaron sus pensamientos de dudas. Y este pensamiento que ya tenía en su cabeza era un pensamiento religioso. Él pensaba que la victoria la obtendría no por obedecer la palabra de Dios, ni por vivir la palabra de Dios, ni por mantener una conexión vital a la palabra de Dios, sino por un sacrificio. Saúl pensaba que esa victoria dependía de ese sacrificio. Entonces Samuel le dijo, ¿qué le dijo Samuel a Saúl? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová, fíjese, hubiera confirmado tu reino sobre Israel
para siempre. Saúl tenía un mandamiento, mis hermanos. Aunque el pueblo se le dispersara, aunque Samuel no llegara y aunque los filisteos lo atacaran, él tenía que seguir confiando en ese mandamiento, porque su victoria estaba en seguir el mandamiento. Mi hermano, tu vida tiene mandamiento, tu matrimonio tiene mandamiento, tu relación con tus hijos tiene mandamiento, la forma de administrar tu negocio tiene mandamiento. Jóvenes, hay mandamientos para con quien tú te vas a casar, hay mandamientos para la profesión que tú quieres tener, hay mandamiento de cómo debes manejar tu vida, tus relaciones, hay mandamiento de cómo debemos caminar en esta tierra. No nos mandamos nosotros mismos, no nos mandamos solos. Somos libres, sí, pero no para hacer lo que nosotros queramos. Dios no nos hizo libres para eso, mi hermano. Tenemos mandamientos que seguir. Nomás un amén por ahí. La palabra de Dios es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. La palabra de Dios es como una antorcha viva que está ahí para guiarte. Pase lo que pase en cualquier momento de tu vida, quita tus ojos de las circunstancias y fíjalas en el mandamiento de Jehová tu Dios. Busca primero el reino de los cielos y su justicia. Alza tus ojos a Dios, abre tu Biblia y medítala todos los días. Descansa en la palabra de Dios. Aplica las promesas que Dios nos ha dado. Déjame preguntarte algo. ¿Qué es lo que hace que el varón bienaventurado no se deje envolver en consejo de malos? ¿Qué hace para no andar en el camino de pecadores y para no sentarse en silla de escarnecedores? ¿Sabe lo que hace? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí en la palabra están los mandamientos de Dios, las instrucciones del Señor para nosotros. ¿Fallamos? Sí, y muchas veces. ¿Tenemos errores, desaciertos? Pero ¿sabes algo? Obedeciendo la instrucción, seguirás por buen camino. Si vuelves a fallar, ve a la instrucción. Si te ves metido en un problema, ve a la instrucción. Si tienes desacuerdo con algún hermano, ¿qué debemos de hacer? Ir a la instrucción, mis amados. No, ay, córtala. Le saca la vuelta, ¿no? Aquí en medio, y andamos así como zigzag. No, la instrucción, mis hermanos. La instrucción, no os hagáis. ¿Sí? La palabra de Dios tiene la respuesta para todos tus problemas. Yo le digo a los jóvenes, mira, si no te quedó nada del mensaje, aunque sea recuerda esto. La palabra de Dios está allí para ayudarte, para enseñarte, para corregirte, para instruirte, para guiarte. Vea la palabra de Dios. Recuerda siempre, donde quiera que tú vayas, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas cosas no nos evitaríamos si hiciéramos caso a la palabra de Dios? Samuel le dijo a Saúl: has cometido una locura.
Esta palabra locura en hebreo quiere decir cometer un disparate, actuar torpemente, actuar neciamente, hacer una tontería, aplicar un invento loco. También significa desvariar. Y este era un constante comportamiento en la vida de Saúl. Mis hermanos, Dios nos ha dado a su Espíritu Santo. ¿Cuántos ya tienen el Espíritu Santo en su vida? Y también nos ha dado su palabra. ¿Sabe para qué? Para que no hagamos locuras. Tú y yo tenemos la instrucción para no hacerlas. El que no tiene a Dios, que invente, que haga locuras. ¿Sí? Pero tú y yo tenemos la instrucción. Podemos orar, podemos clamar a Él, podemos consultar la palabra de Dios. Porque cuando actuamos locamente, en lugar de resolver los problemas, los complicamos más. Cuando atravesamos por situaciones difíciles, es el momento de acercarnos más a Dios. Hay cristianos que cuando se les presentan las situaciones difíciles, ¿sabe lo que hacen? Corren y dicen: pastor, tengo muchos problemas, ya no voy a ir a la iglesia, ahí se ve. Ahí lo veo desde... No. Y en vez de acercarse más a Dios, lo que hacen es alejarse. Dígame usted si esto no es una locura. Porque está aquí, ¿verdad? ¿Usted recuerda aquel día cuando David enfrentó a Goliat? El pueblo de Israel vio, diga conmigo, vio. ¿Qué vio? Vio la grandeza de aquel gigante. Vio la grandeza de aquel ejército. Y prácticamente estaban como esta otra ocasión, temblando de miedo ante aquella amenaza. Y Goliat salía y desafiaba al pueblo y desafió al rey, que dicho sea de paso era Saúl también, y el cual estaba por ahí escondido, yo creo, tratando de inventarse alguna otra locura. Y Goliat desafió al Dios de Israel. ¿Y sabe por qué nadie hacía nada empezando por su líder? Porque se habían alejado de Dios. Cuando Dios hasta este momento los había librado de grandes batallas. Ellos se olvidaron de eso. Pero ¿qué pasó cuando llegó David? Vio al pueblo así como: oigan, ¿qué onda con ustedes? ¿Por qué están temblando? Yo me imagino. Y luego escuchó por allá a Goliat: ¿quién es este que está desafiando al Dios de Israel? Y todos se le quedaron viendo como que agárrenlo, ¿no? Está loco. Él no se dejó de guiar por lo que sus ojos veían, sino por quién estaba con él. Porque tenía una relación íntima con Dios. Y en vez de alejarse, se acercó más a él. Y confió que Dios le daría la victoria, y así fue. David le dijo a Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Dale un fuerte aplauso. Así es. Todos sabemos la historia, pero la historia no quedó allí nomás para ser conocida y aplaudida, sino para que la apliquemos nosotros mismos también. Se viene un problema difícil, Dios está conmigo. Él es más poderoso que cualquier problema que nosotros podamos enfrentar. Él es el poderoso, nosotros no. Nosotros somos los débiles. Solo Él nos dará la salida ante cualquier adversidad. Confía en Dios
y deja de actuar en tu propia prudencia. Cuando no sabes qué hacer, ve al Señor, busca su presencia, busca su provisión y no dejes de congregarte. Al contrario, es ahí cuando más aferrados debemos estar a Él. Y no solo en momentos difíciles, también en momentos cuando todo va bien. Porque si le buscas cuando todo va bien, sabrás buscarlo cuando las cosas se ponen difíciles. La falta de devoción y la inconsistencia empeoran las circunstancias. Hay que darle el valor adecuado a todo lo que procede de Dios. Tu meditación diaria a la palabra, la obediencia a su palabra. Su palabra dice: no dejes de congregarte. Esto no es opción, como muchos lo piensan, ¿o sí? Pues yo veo ahí, no dejes de congregarte, no dice hoy sí y mañana no. O ahí dice, no dejes, ¿verdad? Pero algunos dicen, ay, no es para tanto. Bueno, te recuerdo 2 de Timoteo 3:16 que leímos al principio. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Toda la escritura, toda, en griego y en hebreo significa toda. Entonces cuando dice ahí, no dejes de congregarte, ¿quién lo está diciendo? El Señor, ¿sí? Es que no me siento bien, estoy deprimida, estoy cansado, o me está yendo mal en los negocios. Pues por eso, mi hermano. Y otros dicen, es que hoy juegan las Chivas. Como si las Chivas hubieran dado su vida por ti. A veces, bueno, otros que le dan, ay, perdón a los de la América, A veces le damos más valor a otras cosas menos importante que a Dios. Mis amados, venir a la iglesia es un privilegio. Y además es una convocación que Dios nos hace a todos los que creemos en su nombre. Y en su nombre estamos reunidos aquí. Hay que darle el valor adecuado a la instrucción porque es la palabra de Dios. Y cuando venimos a la iglesia hay que darle el valor adecuado a la adoración a Él, a la exaltación a Él, la honra, la alabanza. Y todo reconocimiento es para Él. Todo le pertenece a Él. Tú y yo somos de Él. Se le ha hecho a la iglesia un fuerte daño con la entrada del modernismo y el posmodernismo. Ay, no sé si lo dije igual. Donde todo es rápido, enlatado, instantáneo, comprimido. Ya nomás lo metes ahí 30 minutos y ya está. Vivimos en un mundo que anda deprisa. Todo es rápido. Incluso hasta niños que se procrean rápido, se alquilan vientres, se compra el esperma y listo. Algo muy sutil. Y todo este paquete se ha introducido a la iglesia. Y todo lo queremos hacer rápido. Una relación con Dios instantánea y en minutos. Con 15 minutos que ores a la semana. Con eso basta. Oye, ¿tú oras? Sí, todos los lunes. 5 minutos en la Biblia, en la meditación de su palabra, porque más me da sueño. Y listo. Mis hermanos, se metió el mundo a la iglesia. Con sutileza se nos metió el diablo. Un servicio de media hora, ¿para qué tanto? Con eso basta. Y muchos van a la iglesia y ya están mirando la hora. No voy a voltear. Sí, ya son las 3. Ya me di cuenta, ahí tenemos un relojote. Y fíjese, hay iglesias que si no has terminado de predicar, se levantan y se van.
Yo pregunto, ¿qué tienes que hacer? Que sea más importante que Dios. Si eres pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento había reuniones de todo el día. Ah, sí, Memo, pero era el Antiguo Testamento. Ojalá nos hubiera tocado vivir en ese tiempo para ver lo que sufría un cristiano. Ahí en el desierto, ya me los imagino algunos, anhelando la última coca del desierto. Se leía la palabra de Dios desde el amanecer hasta el anochecer y el pueblo estaba ahí atento. ¿Qué es más importante para ti? ¿Las cosas de este mundo o lo de Dios? Y entonces vienen las situaciones difíciles, cometemos locuras y culpamos a Dios. Y decimos, Dios me falló, ¿dónde está Dios? ¿Cuál fue la diferencia entre Saúl y Josafat? Josafat tuvo consistencia en andar en los caminos de Dios sin apartarse de él. Hizo lo correcto ante los ojos de Jehová. Destruyó los lugares altos donde se ofrecían sacrificios a otros dioses. Revirtió la decadencia religiosa. Infundió en la mente del pueblo el compromiso a Dios. Hizo un llamado al pueblo para que tomaran en serio a Dios. Mismo llamado que Dios nos está haciendo en esta hora, mis hermanos. Toma en serio al Señor. Pero Saúl actuó independiente de Dios. No entendió la diferencia entre ser independiente y ser libre. Y él se sentía libre para decidir lo que él quisiera con el pueblo de Dios. Y actuó locamente. Y ahí se estaba revelando su condición espiritual. Ahí se estaba revelando su relación con Dios. Mi hermano, si hay algo por lo cual tú no debes depender de otra persona, es en tu relación con Dios. Esto es entre tú y Dios. Cuando Dios nos pide algo es porque nos quiere cerca. No quiere al hermano que ora por ti, te quiere a ti. La silla en la que estás sentado tú ahora no adora. El que adora eres tú. Cuando no vienes a la iglesia, la silla no adora por ti. Esta casa Dios la dio para que tú vengas a adorar. No para que le digas a tu silla, hoy no voy a ir a la iglesia, silla, ahí adoras por mí. Dios quiere tu constancia, tu entrega, tu rendición. Él quiere tu corazón y el mío. Toda acción independiente de Dios es un acto de locura. Y locura engendra más locura. Dile al que tienes a un lado, basta ya de tantas locuras. Vamos sobre el final. ¿Qué vamos a hacer cuando se presenten momentos difíciles de estrechez, de crisis, de apuros? Rápidamente, ¿me da unos minutos para terminar? Dele vuelta a su Biblia y veamos algo glorioso en esta historia. Segunda de Crónicas 29. ¿Ya lo tiene? Oye bien esto, casa de oración Fontana. Si viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre o cualquier circunstancia difícil a nuestra vida, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, ¿qué haremos? Clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás. Versículo 17. Les dijo el Señor, está bien, no habrá para que pelees vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación
de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No teman ni desmayen. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes. Entonces Josafat, fíjese lo que hizo, se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coret para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque para siempre es su misericordia. Dile a tu hermano: ¿qué vas a hacer cuando se presenten momentos difíciles en tu vida? ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta. ¿Vas a actuar locamente o vas a poner tus ojos en Dios? Josafat clamó, adoró, puso sus ojos en Dios, y Dios le respondió, le ayudó. Ahora pregúntale a tu hermano: ¿qué harás tú? Josafat ya lo hizo. ¿Qué harás tú? Dios necesita un corazón humillado para poder actuar a tu favor. Dios ha actuado durante todos los tiempos y ha actuado a favor de aquellos que le temen y le buscan con sinceridad. No sé cuál sea tu necesidad. No sé si hoy has venido con alguna situación en la que no sabes qué hacer, pero Dios ha hablado y ha puesto sobre la mesa sus condiciones. Escoge tú, dice el Señor. ¿Quieres ser como Saúl y enfrentarte a las terribles consecuencias, o quieres ser como Josafat, un valiente seguidor de Dios? Cada uno de nosotros decidimos. ¿Aprendimos algo en esta tarde? Muy bien, espero que haya sido de bendición la palabra para tu vida. Pónganse de pie, les invito a que cerremos unos momentos nuestros ojos y le digamos al Señor: Padre, tú me has hablado en esta tarde, me has hecho ver que todo depende de ti. Mi vida, mi hogar, mis hijos, mi matrimonio, aún estas situaciones difíciles tú las has permitido con un propósito. Quiero depender de ti, de tu ayuda. Dile al Señor: Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero entregarte mi vida, mi corazón a ti. Y aunque estoy sufriendo o pasando por momentos difíciles, en cualquier circunstancia te adoraré y bendeciré tu nombre, porque sé que tú me darás la salida. Guíame a actuar como tú quieres. Dispongo mi corazón para ti, Señor. Te pido perdón, Padre. Cierra tus ojos al Señor y dile: quiero entregarte todo lo que soy, con humildad me presento a ti para adorarte. Tú eres mi rey. Sí, Señor, tú eres el Rey de mi vida, Rey de mi corazón eres tú. Dile al Señor:
corazón. Vamos, levanta tus manos y dile al Señor, dile a Él, Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de la adoración, la mejor melodía para ti. Mi corazón, mi corazón. así es, Señor. Todo lo que soy es tuyo, Señor. Todo mi ser es para ti. Dile al Señor, Hoy vengo a ti, dile quiero entregarte todo lo que soy. Con humildad me presento a ti para adorarte. Tú eres mi rey. solo tú. Oh Señor, ¿qué puedo ofrecer? ¿Qué puedo ofrecer delante de ti si eres el creador, el dueño de todo, y me has mostrado lo que pides de mí? Mi corazón, Dile a Él, mi corazón, mi corazón es para ti, te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de la adoración, la mejor melodía para ti. vamos, dile al Señor, Señor, Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de la adoración, la mejor melodía para ti. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda a mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de la adoración, la mejor melodía para ti. Mi corazón, mi recibe el consuelo, recibe la ayuda del Señor.
Dale la honra debida a su nombre. Y en medio de cualquier situación que estemos atravesando, Señor, voltearemos nuestros ojos a ti, porque tú eres nuestro ayudador, nuestro socorro eres tú, Señor. Hoy en esta tarde, Padre, recibe nuestro corazón, recibe la adoración, que sea la melodía, Señor, que tú quieres escuchar todos los días de nuestras vidas, Señor, en los momentos difíciles, pero también en los momentos buenos, Señor. Gracias, Padre. Echamos sobre ti nuestras cargas, ponemos en tus manos, Señor, nuestra familia, nuestro matrimonio, Señor, nuestros hijos, que juntos, Señor, vayamos en pos de ti todos los días de nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, la recibimos en nuestro corazón. Amén. Amén. ¿Puedes darle un fuerte aplauso al Señor? Gracias, Señor. Muy bien, mis hermanos, que Dios les bendiga a todos. Despídanse unos a otros y nos vemos en la próxima reunión. Recuerde, el miércoles no hay servicio hasta el jueves. Vénganse todos, vamos juntos a alabar al Señor. Dios de proezas, Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantados